Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en la sesión del pensar del corazón. Nuestro verso, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? El que realmente conoce a Dios no encontrará necesario perdonar a su hermano. Solo necesitará perdonarse a sí mismo por no haber perdonado mucho antes. León Tolstoy. La mayoría de las discusiones suscitadas sobre este tema en todo el mundo, tanto dentro como fuera de la sociedad antroposófica, generalmente han supuesto un rotundo fracaso a la hora de tener en cuenta la contraposición de la concepción negativa de culpa, es decir, la positiva concepción del perdón. Esta circunstancia se ha asociado en particular al hecho de que el problema de culpa o inocencia es, ante todo, un asunto legal, mientras que el del perdón es una cuestión de ética o moral. En la época actual de materialismo e intelectualismo partidista, la humanidad está conducida a una gran cantidad de asuntos legalistas abstractos, asuntos sociales y de conducta individual, más que hacía impulsos morales y espirituales. En este sentido, los mandamientos o leyes que se dan a un individuo o a un grupo social juegan en nuestra sociedad un papel más importante que el que ejercen las intuiciones morales sobre el individuo y que brotando de lo más íntimo de su ser, proceden del desarrollo individual al nivel que Rudolf Steiner en su libro La filosofía de la libertad denomina como individualismo ético. El significado oculto del perdón, Sergei Prokofiev. Gracias, Mónica. Maestro Mari, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, comencemos entonces con la retrospectiva, como habitualmente lo hacemos. Mario, bueno, la semana pasada tocaste los dos ejercicios nuevos, bueno, los tres, el positivismo, llamaste el cuarto que era el positivismo, llamaste el cuarto el de apertura, ¿sí? Así fue como Ujú. digamos que me quedó a mí, el de apertura, y el sexto que es el que reúne todos, ¿verdad? Entonces, pues dijiste que listo, ya hemos visto el del control del pensar, del control de la voluntad, control del sentimiento y entrar en el positivismo. Pero dijiste algo interesante que no lo había visto, no lo había estudiado, y es que el positivismo se relaciona es una relación, una integración entre el control del pensar y el control del sentir, que eso nos lleva como a hacer un juicio correcto o no correcto, objetivo, un juicio objetivo y no subjetivo. O sea, nos alejamos de nuestras subjetividades, pues por medio de nuestras emociones, seguramente no domeñadas, y nos debemos enfocar o intentar trabajar el juicio objetivo, haciéndolo más pues, objetivamente, durante un suceso que nos surja, ¿no? Alguna situación, en este ejercicio del positivismo, pues recuerdo yo, creo que ya no lo hablaste, pero lo habíamos hablado ya varias veces, eh, el pasaje de Jesús, ¿no? Que va por un camino con los apóstoles o los discípulos y encuentran al lado un perro que está ya en descomposición, muy ya putrefacto, que con muy mal olor. Y los discípulos intentan decirle como escondérselo o decirle a Jesús, pasa por un lado, que es que esto por aquí está como medio apesta,
o huele muy mal. Y él, por el contrario, se acerca al perro y lo observa y dice, qué dentadura tan magnífica, qué dientes tan lindos y tan blancos tiene este perro. Y eso es como, para mí, la síntesis de este cuarto ejercicio del positivismo, ¿no? El otro ejercicio fue el de la apertura, eh, que es de alguna manera ver algo bueno dentro de lo que, o sea, no ser prejuiciosos, sino esperar, así lo percibo yo, como esperar lo que está pasando, revisarlo, ver lo bueno de eso que está pasando de alguna manera en el sentido, o esperar no verlo, sino esperar lo bueno, o esperar que de ahí puede salir algo muy beneficioso. eh, que es como el de la apertura, ¿no? El de no tener tanto prejuicio, sino esperar que de ahí pueda suceder algo. Eso fue lo que me quedó mal. Sí, hicimos la correlación en que el positivismo es una, digamos, una amalgama, una mezcla entre el control del pensamiento y el control del sentimiento. Que cuando se juntan estos dos nos permite superar las circunstancias, digamos, que hay frente a algo, inclusive negativo ante los errores, ante los fracasos, ante la imagen de esta leyenda persa del perro putrefacto a la orilla del camino, nos permite superar lo que objetivamente nuestros sentidos nos están diciendo. Porque hagamos un recorderis de que el pensar del pensamiento justamente nos está llevando a una ejercitación de ese pensar intelectual por un lado, para que se base justamente en lo objetivo, pero esa capacidad de pensar lógico, formal, como se llama técnicamente, se basa en los sentidos. Y ahí tenemos que hacer una ejercitación bien importante, o sea, trabajar con los sentidos, tener una percepción de la realidad, no vivir fuera del contexto de la realidad, que también es una tendencia hoy en día a través de todo esto de lo que llamamos la inteligencia artificial, que se contrapone justamente a la inteligencia cósmica, y eso es un tema que quizás después vamos a trabajar, cómo la inteligencia artificial es una materialización y un alejamiento de lo que la inteligencia cósmica universal nos quiere conllevar, que justamente tiene mucha relación con el pensar del corazón. Si no podemos hablar de una inteligencia cósmica, que es todo lo que tiene que ver con el pensamiento micaélico, si no entendemos lo que se contrapone hoy en día, que es la inteligencia artificial. Y justamente la inteligencia artificial lo que busca es sacarnos justamente del contacto con la realidad, del contacto con el mundo, para irnos justamente a una realidad simulada a través pues de las pantallas, decimos, ¿no? Pero no solamente son las pantallas, hoy en día hay esos cascos auditivos, sensoriales, que vamos a ir entendiendo un poquito más estos días. Entonces, el positivismo no es justamente dejar de ser crítico, porque pensamos que el positivismo, y mucha gente piensa que el positivismo es como el que no ve las cosas tal cual son. Tenemos que tener la capacidad de poder juzgar algo como es, los hechos concretos, ¿cierto? Y ver si un hecho concreto está deformado, o sea, si ese hecho que se está justamente por nuestra subjetividad está deformado o no. Entonces hay que llamar como muchas veces a nosotros mismos, llamarnos a la cordura y a tener un principio de realidad. O sea, ser positivista no es dejar de ser realista, sino buscar lo positivo dentro de ese aspecto, inclusive del error, porque no es negar el error. Ah, no, bueno, no pasó nada. No, no, aquí no hay nada, no hay ningún error. No, hay un error, listo. Pero ¿qué positivo puede surgir de esto? Ese es un poco el ejercicio del positivismo en sí. Y luego viene la apertura de espíritu o apertura de mente, como también se le llama, que es el quinto ejercicio, y es la unión entre el pensar y la voluntad. O sea, entre el control del pensar y el control de la voluntad.
Y en este sentido, lo doble, este ejercicio doble está que ese aspecto me permite ver las cosas y ahora la apertura de mente me va a permitir, bueno, ¿de qué otra manera se podría hacer? Decíamos que muchas veces caemos en las, en lo que es habitual, en lo que es costumbre. Lo hacemos así. Es que aquí se hacen las cosas así. ¿No han escuchado eso que es coloquial, no? Es que aquí lo hacemos así. Es que así él lo dijo doctorcito Steiner. Es que así lo hacemos en las escuelas Waldorf. Es que así lo hacemos en las granjas biodinámicas. Así es. Y sí, así es, por supuesto. Steiner dice, claro que sí. Esa tradición es importante. El ser humano necesita vivir sobre dogmas, tradiciones, paradigmas. Pero la apertura de espíritu me permite decir, ¿habrá otra manera nueva de poderlo abordar? ¿Será que es posible que esto tenga otra posibilidad? Y ya esa apertura de mente me permite a nivel del pensamiento de tratar de buscar algunas cosas, ¿sí? Nuevas. No ya lo que está establecido, lo que es establishment, sino qué es lo nuevo que puede surgir. Por ejemplo, en las comunidades nuestras comienza, y las grandes sobre todo, las que ya llevan muchos años, se vuelven ciertas costumbres dogma y van llegando a uniéndose a nuestras iniciativas personas nuevas, sin quizás el tiempo de formación y de permanencia no tan largo como lo han tenido los pioneros, por ejemplo, una iniciativa. Y muchas veces una de los quejas de estas personas es que no hay apertura de mente a lo nuevo. A lo que estas jóvenes personas, jóvenes, los que son nuevos en la institución, no jóvenes porque no necesariamente son jóvenes, pueden percibir que esas cosas podrían ser de una manera nueva. Eso está muy bien relatado en un libro que es un curso realmente que se llama Curso de Pedagogía para Jóvenes. Y en ese curso, Steiner, que son 14 conferencias, Steiner llega a ese curso porque los jóvenes antropósofos se sienten limitados ante los viejos antropósofos. Sienten que su forma de abordaje dentro de la sociedad antroposófica está limitada por los viejos que le dicen, eso no hace así. Nosotros lo sabemos hacer, somos viejos, esto se debe hacer de esta forma. Steiner los escucha y entonces convoca a este curso de pedagogía para jóvenes. Si algún día no lo he leído o lo han leído, reléanloselo por favor, que es muy interesante porque tiene que ver justamente con esto, que es el quinto ejercicio. Y digamos, palabras más, palabras menos, lo que es transversal a esas 14 conferencias es, sí, es cierto. Los viejos antropósofos traen un conocimiento, un saber que está basado en la experiencia, y eso es importante. No podemos partir cada día como si estuviéramos como una tabula rasa. Es mi forma de expresarlo. Tenemos que partir de la experiencia que ya traemos a través de la vida. Y los jóvenes tienen que estar abiertos de espíritu a aceptar que hay formas que son válidas, que tienen que ver con la experiencia de vida. Pero también los mayores, va a decir él, tienen que tener apertura de mente a entender que las jóvenes generaciones, por ser jóvenes generaciones, traen los impulsos espirituales frescos del mundo espiritual. Los viejos trajeron sus propios impulsos espirituales, su propia corriente espiritual. Pero ahora tienen que tener apertura de mente para entender que las jóvenes generaciones traen nuevos impulsos espirituales. ¿Sí? En ese curso vale la pena como el gran ejercicio de este quinto ejercicio, que es la apertura de mente. Entonces, el primer aspecto es que nuestro pensar tiene que abrirse, que hay aspectos que pueden ser nuevos, que pueden dar un impulso renovador a las estructuras ya, digamos, consolidadas de alguna manera. Y ahora va a decir, con el aspecto de la voluntad, ahora nuestra voluntad tiene que moverse a abrirse para intentar nuevas formas. Sí, es decir, por ejemplo, nos acostumbramos, hablando de ahora Isabel, que decía, lo que tengan a la mano, yo dije, hasta aunque sea el dedo, ¿sí? Si es que no tenemos un lápiz, ¿cierto? Aunque sea el dedo, porque a veces decimos, bueno, dibujo, entonces si venimos de la escuela que es con lápiz, pues es con lápiz.
o si es con crayolas, si venimos de una escuela Waldorf. Pero ¿y por qué no se puede hacer con lo que tengamos a la mano? Lo importante es hacerlo. Por ejemplo, pero eso implica esa apertura, de que no tiene que ser así, con Stockmar, con crayolas Stockmar, porque si no, entonces no, el dibujo no, la cera, con que hacen estas crayolas tan magníficas, no se puede hacer. No, en eso fue, digamos, muy importante Montessori. ¿Sí? María Montessori realmente dijo, hay que enseñar con lo que hay, era posguerra, no había nada, ni pupitres, ni nada, ni salones, ni casas, nada. Hay que trabajar con lo que haya a la mano. Y esa fue la gran innovación Montessori, ¿cierto? Tenemos que utilizar lo que hay a la mano. Pero claro, ya rompe con las estructuras. No podemos quedar en una escuela porque no tenemos la estructura de escuela. No tenemos los materiales para dar clases. Y esa fue su gran innovación en la educación. Y uno ve allí ese ejercicio pleno, apertura realmente de mente, de espíritu. Entonces, el positivismo es una, digamos, una alianza, una mezcla entre el control del pensar y control del sentir, y la apertura de espíritu, de mente, es una amalgama, una mezcla entre el control del pensar y la voluntad. Y luego el quinto, ¿cierto? No es otra cosa, va a decir Steiner, que ejercitarlos de dos en dos, de tres en uno, de tres en dos, ¿sí? No deja, nunca hacer un ejercicio meramente uno solo, unilateral, porque dice que esto puede llegar a tener un efecto nocivo, no, no el resultado esperado. Sí, podemos desarrollar ciertas cosas, va a decir él, pero no vamos a llegar al nivel que nosotros necesitaríamos, ¿cierto? Llegar. Bueno, es un poco para redondear esta idea de lo que nosotros concluimos estos ejercicios, concluimos entre comillas, ¿cierto? O sea, vimos una imagen, un bosquejo bastante, bastante, digamos, bastante oteo, valga la redundancia, de, de lo que pueden ser estos ejercicios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos nos impulsen justamente a desarrollar estas tres capacidades eh, superiores de nuestro yo superior, que es la imaginación, la inspiración y la intuición. Estos ejercicios son fundamentales. Por eso él va a decir Neben Übungen, al lado de la meditación. Sin ellos no es posible justamente entrar en el ejercicio de la meditación. Vamos a mirar más adelante por qué. Y yo justamente organizando estos pensamientos, porque dije que terminábamos hoy este curso del pensar del corazón, dije, no es mucho tratar de reventarlos y dar los tres ejercicios al cierre de imaginación, inspiración e intuición en una sola. No, no quiero hacer eso. Entonces hoy vamos a tratar de la imaginación, dentro de 8 días la inspiración, y en última, que sería en 15 días, terminaríamos ahora sí con la intuición. Y obviamente quedarían muchas cosas por decir, pero la idea de estos cursos es justamente tener lineamientos, lineamientos para ejercitarnos y entender que con este pensar del corazón realmente estamos trabajando la antroposofía como verbo, no como sustantivo, como parodiando a nuestro cantante centroamericano, ¿cierto? Jesús es verbo, no sustantivo. Acá a la antroposofía como verbo, no como sustantivo, que es otro de los grandes problemas que tenemos en el mundo. Prokofiev trae este aspecto, es uno de los que trabaja en uno de los grandes antropólogos que trabaja en uno de los grandes temas de nuestra época, que es el, el, el perdón. Y ya todos conocen este libro que se llama El significado oculto del perdón. Y es muy paradójico porque él no es una persona que en algunos antropólogos tiene buena aceptación. Ustedes saben que él fue de la junta directiva del Vorstand del Goetheanum. Y allá hubo unos batallas campales. ¿Sí? Él tuvo que tomar distancia y justamente creo que esto que él dice allí no es un concepto abstracto, él mismo lo tuvo que vivir y practicar.
Y él tuvo que vivir todo esto porque esas cosas también feas se dan en nuestra sociedad antroposófica, hay que decirlo con claridad. Y bueno, uno de los temas que lo menciono, pero no me pidan que yo lo trabaje, porque es un tema muy complicado, es si estamos en la celebración de los 100 años de Stein. Y la gran pregunta es, ¿por qué murió? ¿Cómo murió? Y es un tema que creo que en este ámbito de los 100 años tenemos que entender profundamente el verdadero sacrificio, su gran ofrenda, más bien la palabra correcta, con su muerte. Y todos los ataques que él tuvo que vivir a lo largo de su vida para poder desarrollar, o sea, traernos la antroposofía como algo posible de desarrollar, como una ejercitación de ciencia espiritual, pero también traernos la posibilidad que a través de esta ejercitación como científicos espirituales podemos tener un vínculo con el ser antroposofía. No la tuvo fácil ni siquiera hasta el final, porque su muerte justamente fue causado por todos esos ataques que tuvo que ir hacia el final. Pero bueno, eso no es el tema de hoy, ni de mañana, ni de pasado mañana. Entonces, ahora vamos a hablar del aspecto de la imaginación, de esta capacidad imaginativa, que es la primera esfera, digamos, de alguna manera, de desarrollo de este treceavo, llamémosle así, sentido, de treceava capacidad de percepción que podemos tener. Ya tenemos todos los sentidos que ya en el pasado los trabajamos, pero ahora al treceavo, que tendría que ver con el sentido del yo superior, la capacidad de percibir el yo superior de otra persona, ahora surge esto de la capacidad imaginativa. Y yo quiero traer básicamente dos ejercicios con los cuales podemos ejercitarnos en esta capacidad imaginativa. Es decir, están todos estos ejercicios que hemos visto. Estos ejercicios, de alguna manera, si los practicamos, en última instancia nos van a llevar a dos cosas. Primero, a desarrollar la capacidad de concentración. Desarrollar la capacidad de concentración del pensar, desarrollar la capacidad de concentración del sentir y desarrollar la capacidad de concentración de la voluntad. Y por supuesto que esa capacidad de concentración del pensar, sentir y la voluntad no se va a poder hacer si no perseveramos en estos ejercicios. Sí, porque ya oímos que uno, los dos primeros días, tres, hasta el cuarto día, uno dice, ok, ya lo tengo, ¿cierto? Y luego para ahí para es un fracaso, ¿cierto? Es decir, no es tan fácil sostenerlos. Entonces, esa concentración va a depender muchísimo de la capacidad también de la perseverancia de mantenernos en estos ejercicios. Y a pesar del fracaso, como lo ya hemos visto, ¿sí? Es persistir, persistir y persistir. Y por supuesto, aquí no hay lugar a comparación, porque habrá personas que ven tan facilito, por ejemplo, en un control del pensar o en un control del sentido, de la voluntad, otros no. Pero aquí no se trata de que es que este porque lo tiene es más desarrollado, este porque no lo hace es más desarrollado. Recordemos la, la, la parábola de la tortuga y de la liebre, ¿no? A veces la liebre puede ganar la carrera, la tortuga puede ganar la carrera a la liebre, ¿cierto? Porque lo que implica es la perseverancia, ¿sí? Dentro de una meta concreta. Y a veces cuando uno tiene más talento, pues se puede dormir en los laureles, eso es más fácil. Y también considerar de que es que no hay ejercicios específicos para gente más avanzada, digamos, más despierta, con más conciencia o más recuerdo, memoria de lo espiritual, porque los ejercicios son dados para todos. No importa si uno es top 1 o top 10. Los ejercicios son los mismos para todos. Y no importa si alcanzamos el top 10, a partir de ahí no hay otros ejercicios, son los mismos. Eso es muy interesante, ¿cierto? Porque no hay esa cosa de estratificación o llamaríamos mutaciones en la selección natural, o sea, la necesidad de emerger, ¿no? De lo que llaman las corrientes emergentes, no. Es lo mismo. Y siempre está allí. Ejercitarnos en la capacidad de la concentración, de la perseverancia. Eso es muy importante en estas tres facultades que tenemos, que es el pensar,
el sentir y la voluntad como dimensiones o cualidades del alma humana. Sobre esa base, entonces, de todos estos ejercicios, yo ahora puedo traer a mi mente el siguiente ejercicio. Yo voy a retomar algo que ya lo hemos visto, que es mirar mi vida hacia adelante y hacia atrás. O sea, la retrospectiva. Ya hablamos de ese ejercicio de la retrospectiva, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a mirar como los hechos de nuestra vida, ¿sí? A ver, ¿qué pasó ayer? Como hechos concretos, ¿no? No estoy imaginando cómo me hubiera gustado que hubiese sido el día de ayer, ni cómo me hubiese gustado que fuese que fuese el día de mañana. No se trata de eso, ¿sí? Sino ver los hechos. ¿Cómo fue el día de ayer? ¿O cómo fue esta semana? Llegamos al viernes, ¿cierto? Estamos haciendo el cierre de la semana, vamos a tener el viernes, el sábado y domingo libres, dedicados a otras cosas, quizás, ¿cierto? Y ahora pensamos, ¿cómo fue esta semana en la retrospectiva? Y ahora uno puede pensar, y bueno, ¿qué viene? O sea, como estamos elaborando una agenda, imaginémoslo así. Estamos revisando la agenda. Bueno, ¿qué cosas tuve esta semana? Listo, lunes, martes, miércoles, o atrás para adelante. Aquí no hay un orden, no hay un orden necesariamente. Miramos qué aconteció en mi agenda. La revisamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué actividades hice? ¿Qué reuniones tuve? Bueno, todo esto. Y ahora miro la agenda de la siguiente semana. ¿Qué tengo en perspectiva de una manera concreta trabajar la siguiente semana? Entonces, así miramos nuestra vida. ¿Qué hechos acontecieron? Y ahora, partiendo de esos hechos que acontecieron, yo hago la prospectiva de la próxima semana. Yo creo que nos identificamos bien con hacer la agenda de la próxima semana, ¿sí? Que no tiene que ser necesariamente lo laboral. Bueno, para mí lo laboral y lo individual, personal está juntico, es lo mismo. Entonces, yo no hago diferencia, pero algunos sí, ¿cierto? Entonces, bueno, no es mirarlo solamente lo laboral, podemos considerar lo laboral, lo social y lo familiar, el hogar en sí. Son tres ámbitos en los que nos movemos como seres humanos, ¿no? El trabajo, la familia y la vida social. Y uno con esos tres elementos puede mirar cómo fue mi agenda en esos tres niveles esta semana y cómo es la perspectiva de lo que viene a futuro. Y ahora, después de yo estar haciendo este ejercicio, sosteniéndolo un buen tiempo, va a llegar el momento en que yo digo, pero bueno, a esto le falta un pedazo. A esto le está faltando un pedazo. Es el sentimiento, no es una cosa que uno piense, ¿cierto? Después de uno hacerlo 1, 2 semanas esta ejercitación, uno va a tener el sentimiento, a esto le falta un pedazo. Y luego uno va a llegar a la conclusión quizás de que eso le falta un pedazo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi agenda, o sea, estoy haciendo la retrospectiva de mi agenda de mi vida con hechos que se han dado entre el despertar y el dormir, antes de dormir, o sea, entre la vida, digamos, de vigilia, y la prospectiva lo hago igual, entre lo que va a acontecer en mi vida de vigilia en la próxima semana. Entonces, ese sentimiento surge porque está pasando una partecita, está faltando una partecita de mi vida, incluirla. ¿Qué partecita está faltando? A ver si ustedes ya han estado muy atentos a las clases anteriores. ¿Qué partecita está faltando? Ese sentimiento que me dice, pero hay algo que no está completo, a esto le falta algo todavía. Pienso que es la parte espiritual, maestro Mario. ¿Y cómo sería? Es ese La trabajo, parte que no estamos es, en vigilia. es ese ¿Cómo? trabajo a través de la intuición y dejar a un lado un poco la parte instintiva. O sea, más trabajo intuitivo que instintivo. Sí, ahí viene un punto, ¿cierto? Ahora, pero ¿cómo llegamos a lo otro, ¿cierto? ¿Alguien dijo de qué? ¿Alguien nada más dijo algo? Sin La miedo. parte que dormimos. ¿La parte que qué? ¿Bárbara? No, no te escuché.
La parte de cuando dormimos. Eso. El tránsito entre el dormir y el despertar. Esa es la partecita que falta para completar nuestra, ¿verdad? La agenda de una manera completa. ¿Sí? Porque todo lo que hacemos que cuando quedamos ya foqueados, ¿cierto? ¡Pah! Me quedé dormido totalmente. Y esperemos que ese sueño sea largo y reparador, ¿cierto? Que no nos estemos despertando en la noche cada rato porque ahí no estamos haciendo bien el ejercicio. Entramos dentro de ese proceso de sueño profundo. Por eso hablamos de la importancia de la higiene del sueño de 7 horas y media, por lo menos que tengamos, ¿cierto? Para poder llegar hasta el quinto sueño, o sea, las 5 frases MOR de movimiento rápido de los ojos, que es donde soñamos. O sea, recuerden que dijimos que la primera es pequeñita, la segunda se va ampliando hasta la quinta. En ese proceso entre el sueño, del sueño hasta el despertar, desde dormir hasta el despertar nuevamente, estamos nosotros haciendo una digestión de lo que hemos vivido. Y en ese proceso del sueño van a surgir los nuevos impulsos que vamos a tener para el día siguiente. Pero el meollo del asunto es que nosotros no recordamos esto. Nos despertamos y con suerte decimos como que soñé algo, como que tuve un sueño. Quizás a veces recordamos el sueño, a veces muy vívido, ¿no? Pero un sueño es solamente un evento de decenas o centenas de sueños. O sea, el que llamamos sueño es un pedacito de toda la vivencia que hemos tenido durante el estado del soñar, entre ese dormir y el despertar. Y este ejercicio ahora, yo voy a tratar ahora, eso que mismo hice con la agenda del día de la vigilia, ahora voy a tratar de concentrarme. Primero, la importancia de estos ejercicios fundamentales, ¿cierto? Ahora, esa capacidad de concentración y de perseverancia me va a permitir que yo me concentre. ¿Qué fue lo que pudo haber acontecido durante ese lapso del dormir? Y al principio, por supuesto, esta capacidad imaginativa, quizás para la mayoría de nosotros, lo digo por mí mismo, no va a ser tan clara, pero tengo un sentimiento. Y en la medida en que yo me ejercite, ese sentimiento se va a convertir en una idea clara. En la medida en que yo lleve este sentimiento a la esfera del pensar, claro, del pensar que tenemos aquí en la Tierra, ¡prac! Se aclara. Tengo una chispa que se prende. Entonces, me voy ejercitando en este proceso. Por eso la importancia de la retrospectiva. Porque esa retrospectiva que ya vimos también como ejercicio, que inicialmente tiene que ver con fortalecer esta capacidad de nuestra voluntad, nos va a permitir justamente también poder ejercitarnos en conscientemente hacer la retrospectiva de lo que ya nuestra alma en el momento del sueño está haciendo de manera natural, pero sin conciencia. Entonces, al hacer la retrospectiva, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo un pre-ejercicio, digámoslo así. Es un precalentamiento, como llamarían en los deportes, un pre-ejercicio para esta capacidad justamente de desarrollar la capacidad imaginativa. Entonces, la retrospectiva se vuelve muy importante porque es una manera en que estamos preparándonos y vamos a entrar en el sueño más conscientemente. Por eso también la higiene del sueño es muy importante, porque entre más podamos dormir de una manera saludable, y lo digo de esta manera porque no tiene que ser estricto para tener un sueño saludable, debo dormir entre 7 horas y media y 9. No. Puedo dormir entre 7 horas y media y 9 y mi sueño no es saludable. Puedo dormir 6 horas y quizás mi sueño sí es saludable. En ese sentido que lo estamos explicando. Por supuesto que el cuerpo necesita un proceso de reparación, como ya lo hablamos la otra vez. Y por eso se estipula que esos ciclos del sueño deben ser 7. Dormir por lo menos, al menos terminar en el ciclo. Yo ayer, por ejemplo, me desperté a 7 horas de sueño y todo el día tuve sueño. Eso es una bostezadera porque me faltó esa media horita de sueño. O sea, partí el sueño se cortó. No terminé la fase.
¿sí? Entonces uno todo el día está, "Ay, qué pena con la gente que está al lado y uno está bostezando, ¿cierto? Como que dice, ay, no, monto estoy siendo aburrido. No, no, es conmigo, no por el otro, ¿cierto? Eso puede llegar a pasar y por eso es una realidad fisiológica. Entonces, esta ejercitación de poder realmente nosotros tener esta mirar y hacia atrás y hacia adelante es muy importante. Entonces tenemos mirar la corriente diurna, que es la primera línea, ¿sí? Mirar ahora la corriente nocturna y ahora vamos a contemplar de una manera mucho más abarcante el desarrollo personal. ¿Cómo ha sido esa línea de mi desarrollo personal? Y voy a llegar a descubrir aspectos que no conscientemente, es decir, no dirigidos conscientemente por mí, han podido jalonar mi propio desarrollo. Llámese aspectos positivos o aspectos adversos. Ambos nos ayudan justamente a, a llegar a la determinación de mi crecimiento. Ahí podemos estar viendo el positivismo. Esta situación, esta crisis, ¿qué me permitió ganar? Fue duro, pero ¿qué me permitió ganar? Y hay un ejercicio que se puede hacer a nivel de competencias, ¿cierto? Las crisis también nos llevan a desarrollar competencias y habilidades. Entonces uno puede hacer un portafolio biográfico de, bueno, esta crisis, a lo largo de la vida, y qué me permitió desarrollar esa crisis como capacidades. Por eso tenemos que decir, bienvenido a los conflictos. Yo aprendí a decirlo, ¿no? Antes lo de, ay, otro problema más, ¿no? Otra carta, otro derecho de petición. Ah, tengo que contestarlo, no tengo opción. Bueno, yo ya aprendí a decir, bueno, otra carta más, vamos a mirar aquí qué vamos a aprender, ¿cierto? Porque te moviliza, te saca de tu zona de confort, ¿cierto? Y te permite justamente ejercitarse, ahí sí, antroposofía como verbo y no como sustantivo, que me permite realmente en un proceso de transformación. Eh, entonces, en ese sentido viene este primer ejercicio. Y yo quiero completarlo con alguna vez trajimos acá hace mucho tiempo este verso que yo lo tengo de ejercicio permanente, ¿sí? Les comparto esto que es un ejercicio para mí permanente, un verso en la noche y un verso en la mañana, además de hacer la retrospectiva, ¿sí? En la noche, yo al acostarme hago este verso. Yo voy hacia el reino de lo invisible, el peso de mi cuerpo terrenal, las fuerzas agitantes de mi vida terrenal liberan su dominio. En el mundo en que entro ahora, el vigilante cuidado de los ángeles, la amorosa conducción de los arcángeles, el poder creador de los espíritus de los tiempos, actúan sobre las almas de los hombres. Mi corazón lleva en él muchos pensamientos de conflicto, pero también el pensamiento del Cristo. Pueda éste crecer en el mundo del sueño, para que yo reciba a través de los poderes de la luz tu paz viviente. Entonces es un verso tripartito, porque está apelando justamente a la capacidad del pensar, del sentir y la voluntad de los ángeles, de los arcángeles, de los arcai, y al ser, que es el espíritu de la luz, que es el Cristo. Recuerdan, en la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos, en la corriente terrenal del ser. Y acá, cuando yo justamente cierro mi retrospectiva con este verso, yo voy hacia el reino de lo invisible, es decir, es un mundo que es en principio invisible, porque ya no tengo memoria de ese mundo y no tengo contacto consciente con ese mundo perceptual aquí, con la conciencia terrenal. La tengo cuando duermo, que es un estado inconsciente. Y aquí donde imagino el peso de mi cuerpo terrenal, este peso. Ahora vamos a mirar con el otro ejercicio con que vamos a mirar, además de para la imaginación, este peso del cuerpo terrenal. El cuerpo terrenal está sujeto a las leyes físicas, a la gravedad, a la presión atmosférica,
a las fuerzas centrífugas, centrípeta, es decir, estamos sujetos a estas fuerzas. ¿Sí? Una profesión que yo siempre, lo tengo que decir aquí, me ha causado siempre admiración, es la arquitectura y la ingeniería. ¿Sí? Cuando uno ve esas grandes obras de arquitectura e ingeniería, porque son las dos cosas a la vez, y uno dice, ¿cómo superaron las leyes de la Tierra? ¿Cómo hizo un ojo tan alto con los vientos? Uy, eso no, y cuanto más alto dice, ¿cómo soporta los vientos? ¿Cómo soporta esa carga que los vientos generan con fuerza centrífuga y centrípeta? ¡Wow! ¿No? Si uno lo piensa, es impresionante. Pero se requirió justamente de conocer estas leyes para saber cómo se pueden contrarrestar esas fuerzas, ¿cierto? Que son reales, nosotros no las sentimos en nuestro cuerpo físico. Entonces, viene esto un momento que se me cerró, viene entonces este tema de yo voy hacia el reino de lo invisible, el peso de mi cuerpo terrenal, las fuerzas agitantes de mi vida terrenal liberan su dominio. Ahí no puedo dejar, además es muy salutífero, ¿no? Toda esta carga que se va al cuerpo etérico y al cuerpo temporal y al cuerpo anímico, yo debo liberar de esa carga, que ya no es física. Esas fuerzas que están ahí presionando ya no son físicas, son vitales y son anímicas. Las fuerzas agitantes de mi vida terrenal liberan su dominio y lo libero, lo exhalo. Y ahora, en el mundo en que entro ahora, el vigilante cuidado de los ángeles, la amorosa conducción de los arcángeles, el poder creador de los espíritus de los tiempos, actúan sobre las almas de los hombres. Es decir, esta jerarquía triple, ángeles, arcángeles y arcai, principados, están actuando sobre estas tres facultades de nuestra alma en el mundo del sueño. Ellos están con nosotros haciendo una digestión de lo que en nuestro pensar, sentir y voluntad llevamos al mundo espiritual. Mi corazón lleva en él muchos pensamientos de conflicto, es decir, todo lo que viví del día. Hoy en día sí que son, como dice Sergei Prokofiev, es caótico el mundo hoy en día, ¿cierto? Leí la prensa, me preocupó esa conversación entre Trump y Zelensky, entre la conversación de Zelensky, esta señora, la jefa de la Unión Europea, y yo dice, Dios mío, ¿por dónde es que vamos? Y queda uno que no soy europeo, pero ¿qué va a pasar con el mundo? Sí, eso a mí me genera un conflicto, siento interior, porque ya más lo sigo a ver cómo se va a resolver la cosa, ¿cierto? Mi corazón lleva en él muchos pensamientos de conflicto, pero también el pensamiento del Cristo. ¿Cuántas veces conscientemente en el día traigo el pensamiento hacia mí del Cristo? Del hecho de la resurrección, concretamente. Pueda crecer, ese pensamiento del Cristo, pueda crecer en el mundo del sueño para que yo reciba a través de los poderes de la luz su paz viviente. Es decir, pueda tener, si conscientemente en el día voy con este pensamiento del Cristo, crecer además en el mundo del sueño para yo recibir la paz. ¿Se acuerdan que todos los cultos terminan diciendo cristianos la paz cuando hay la Eucaristía en el ortodoxo, en cualquiera de estos donde hay Eucaristía, la paz sea contigo? ¿Realmente el culto pudo llenarme de paz? ¿La paz, digamos, invadió mi alma realmente? Si salí del culto sin estar invadido de paz, no estoy haciendo bien el ejercicio en el culto. ¿Sí? Puedo tomarlo como medida, ¿cierto? Y ahora en la mañana, desperté. Bueno, me fui así, no desperté. Bueno, no se pudo uno parar rápidamente, se queda un medio minuto allí en la cama, tratando de escuchar los pajarillos, no sé qué. Ahora me levanto, me quedo otro medio minuto allí, respiro, inhalo, exhalo y ahora digo, yo vengo del reino de lo invisible, de ese mundo al que fui, y penetro nuevamente la corriente de mi vida terrenal, la casa de mi cuerpo. Y voy sintiendo cómo ese yo mío va, porque el despertar no debe ser abrupto, de hecho no es abrupto por más abrupto que sea.
es paulatino y debe ser progresivo. Y penetro nuevamente la corriente de mi vida terrenal, la casa de mi cuerpo. Yo agradezco al mundo del espíritu que ha sostenido mi alma. Agradezco al mundo de la tierra que ha sostenido, que ha custodiado mi cuerpo. Agradezco a la luz del día que saluda a mis ojos. Pueda la luz del Cristo brillar para mi alma sobre los senderos de la tierra. Pueda la luz del Cristo llenar mi corazón en la vida entre los hombres. Puedan los fines sagrados de Dios que resplandecieron para mi alma en el sueño ser recordados a través del Cristo en actos conscientes. Y vuelve a ser tripartito. ¿Sí? Y hablamos de, primero, agradecer al mundo del espíritu que ha sostenido mi alma, es decir, ángeles, arcángeles y arcángel. Agradecer al mundo de la tierra que ha custodiado mi cuerpo, es decir, a los Elohim, que han estado como custodios allí para que ninguna fuerza malévola penetre en mi cuerpo mientras yo duermo. Agradezco a la luz del día que saluda a mis ojos, es decir, a todos los seres de la segunda jerarquía, Quiriótetes, Dinamis, Exousiai. La conciencia, o sea, el recordar, la memoria de que en ese momento, cuando duermo, estoy en contacto con estos seres, estas fuerzas espirituales. Ahora apelo a lo que ya, con lo que cerré la noche anterior. Pueda la luz del Cristo brillar para mi alma sobre los senderos de la tierra. Pueda la luz del Cristo, o sea, está en la voluntad, ¿no? Pueda la luz del Cristo brillar para mi alma sobre los senderos de la tierra. Pueda la luz del Cristo llenar mi corazón en la vida entre los hombres. Puedan los fines sagrados de Dios que resplandecieron para mi alma en el sueño ser recordados a través del Cristo en actos conscientes. Y les quería compartir esta meditación que yo hago hace décadas, porque es una manera también de ejercitarnos en este ejercicio que tiene que ver con ese mirar hacia adelante, hacia atrás, y el objetivo, el sentido que realmente tiene. Y quiero cerrar con este otro ejercicio que tiene que ver con la luz, pero también con la luz que se hace sabiduría. Y solamente quiero enunciarlo, el ejercicio, y lo retomamos para continuar dentro de 8 días. Yo ahora puedo imaginar lo siguiente. En este ejercicio, para poder llegar a tener la conciencia de que la luz es sabiduría. Entonces, uno se concentra en que el primer ejercicio es que uno se imagina que está en un bosque tupido y está de noche en ese bosque. Es de noche, no hay luna llena y está totalmente el cielo nublado. No hay nada. Y ahora yo imagino ese bosque, selva profunda, ¿sí? Totalmente selva. No hay luna llena, todo está nublado, todo está oscuro. Esa es la primera experiencia. Y ahora trato de percibir, sentir mi sentir. ¿Qué sentimiento tengo? Y ahora voy a imaginar, ese es el primer ejercicio de la imaginación, ahora voy a imaginar que lentamente, no como el amanecer en Latinoamérica, en el trópico, sino el amanecer en Europa o en el sur, donde tenemos estaciones, ¿cierto? Bien significativas. Comienzo a imaginar que comienza a amanecer paulativamente. Y comienzo a ver cómo esa luz poco a poco va penetrando en esa gran selva oscura, densa, cómo la luz va penetrando poco a poco y va generando una claridad que me permite distinguir
todo lo que en la primera fase no pude imaginar, porque era oscuro totalmente. Pero ahora imagino cómo la luz entra de a poco, de a poco, de a poco. Y todo ahora se vuelve claro porque ya amaneció. Primera fase del ejercicio, o primer ejercicio, ¿cierto? De imaginación. Ahora, en los momentos difíciles, de conflictos, sobre todo, imaginemos un momento de conflicto, como lo dice Sergei Prokofiev, que es la época en que estamos, tal cual. Es como si estuviéramos en la selva, allí, oscura, sin ningún rayito de luz que venga de ninguna parte, porque es de noche, es selva, es frondosa, con mucha vegetación, ni la luna está porque es luna de esa, que es la luna oscura, nubes por toda parte, así como estamos viendo ahora acá en Cali, en Colombia, que está lloviendo, entonces todo es oscuro, pero bien oscuro, entonces no hay posibilidad de ver nada. Ahora imaginemos un conflicto, todo es oscuro, imaginamos todas las dificultades del conflicto, todas lo que nos trae el pensamiento de Prokofiev, todo es caótico, todo es tergiversación, todos son malos entendidos, todo es señalamientos, todo es culpa, todo está así. Y ahora voy a imaginar poco a poco cómo dentro de ese ambiente turbio, denso, caótico, poco a poco, la luz del pensar, esa luz del Cristo, comienza a irradiar ese ambiente de conflicto, poco a poco. Y vamos viendo cómo esa luz del Cristo, al ir penetrando en las conciencias, en los pensamientos, en mi propio pensamiento individual, comienza a generar luz y claridad sobre todo ese ámbito caótico que estamos viviendo. Y ahora lo importante es centrarme en el sentimiento y puedo tomarlo inicialmente un hecho cumplido, una situación crítica que vivimos y que no tenía ningún tipo de esperanza, pero que de pronto hay algo que comienza a clarificarse y conlleva una resolución benéfica para ese ámbito social. Lo puedo tomar como ese ejercicio, ¿no? Porque a veces imaginarlo es más complejo, ¿no? A veces uno mismo está metido hasta el tuétano en el conflicto, entonces no puede imaginárselo, ¿cierto? Uno quiere llevar más caos inclusive allí. Entonces, ahora imaginamos esta situación que realmente pudo llegar a clarificarse y a tener una resolución. Entonces, el sentimiento, cuando yo escucho el sentimiento, ese sentimiento no solamente va a ser el de claridad, sino el de calidez. Y ahí entonces puedo decir, luz es sabiduría. Sabiduría es luz. Ahora pueden entender qué es meditar. Es tomar un mantra, un verso, como este, luz es sabiduría es luz, pero deben antecederle estos ejercicios para llegar a que realmente ese mantra pueda irradiarnos y ser luminosos para todos nosotros. Podemos entonces tomar el primer verso del cuarto gran mantra de la piedra fundamental. En la transición de los tiempos entró la luz del espíritu de los mundos en la corriente terrenal del ser. Y la tengo allí, así. Tengo esa línea, ese verso del mantra, lo tengo allí. Y de pronto, ¡prac! ¡Ah! Era un ser intemporal. Y se incorporó a la tierra como un ser temporal. El Cristo llegó en un momento de la mayor profunda densidad de la tierra y con su luz irradió sobre la tierra,
sobre los corazones y las mentes de los seres humanos que se habían preparado para recibirlo. Por supuesto que si uno no se prepara, no recibe eso. ¿Sí? Bueno, continuamos con el ejercicio dentro de 8 días. Seguir ampliándolo un poquito y vamos a la inspiración. Miguel levantó la mano. Sí, Mario, muy buenos días y buenos días para todos. Pues, tres aportes rápidos. Con respecto a eso, la inteligencia artificial, yo en estos días estaba en un centro comercial de acá de Cali, en Unicentro, y yo dije, bueno, yo voy a vivir la experiencia que viven esos jóvenes que se meten como un casco en la cabeza y entonces pues ponen un programa y me atreví a rentar una de esas sillas electrónicas donde uno se sienta con un casco, se lo pone y les cuento que la experiencia fue maravillosa, maravillosa y única. O sea, las sensaciones, hay unos sensores en la silla que te tocan el cuerpo e inclusive tú sientes frío, sientes calor, sientes que estás en el aire, sientes, o sea, entonces sí, sí, o sea, aquí no se puede lograr con la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado, tengo un primo que vive en España que se tuvo que comprar una silla especial porque trabaja casi que 20 horas al día en esos mundos virtuales comprando con moneda digital cosas y vendiendo cosas y ahorita está millonario en el mundo virtual. Entonces es como un mundo paralelo ficticio que nos aleja de esa realidad tan profunda y actual, ¿no? Entonces sí, es como un llamado de atención también a eso, ¿no? Que es una realidad, una realidad. Es una realidad que está mucho más cerca de nuestros hijos que de nosotros mismos. Nuestros hijos pues sí tienen como mayor dominio. Y de los muchachos hoy en día. Con respecto a lo de la muerte de Steiner y el sacrificio que tuvo que hacer, pienso que él se está enfrentando como el Cristo, que murió crucificado, está enfrentando pues a unas grandes fuerzas, sobre todo las fuerzas de la educación o de la mala educación. Y eso genera obviamente una consecuencia. Entonces es muy normal que esos Cristo, Budas, tengan que pasar por ese sacrificio, inclusive pues hasta la crucifixión. O sea, yo me imagino ser crucificado de ese dolor dolorosísimo, ¿no? Y por último, la importancia de planear las cosas. Y cuando yo hacía alusión a vivir más en ese mundo intuitivo que instintivo, era eso, Mario, que ahorita por lo menos estoy desarrollando un trabajo muy, muy intenso y entonces casi que estoy trabajando 10 horas diarias. Entonces yo llego a la casa y ¿qué es lo que dice el instinto? Acuéstate y ya, tírate en esa cama. No sé si se recuerdan la película de Arnold Schwarzenegger, un profesor en el kinder, que después que él llegaba de atender a los muchachos se veía como caía así en la cama, ¿no? Entonces era muy jocoso eso, ¿no? Caía como muerto, pues atendía poco de muchachitos. Entonces, pues, ¿qué es lo que dice el instinto? Acuéstate y descansa. Pero ¿qué es lo que dice lo intuitivo? No, mira, puedes meditar 5 minutos o puedes inclusive hacer algunas posturas de yoga, si es posible, 10 minutos que no te va a quitar, sino más bien a dar. Eso es lo que dice lo intuitivo, ese acercamiento hacia ese crecimiento y ese cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque siempre lo instintivo te va a estar jalando, ¿no? Te va a estar jalando, te va a estar jalando. Entonces es como eso, entrar en ese mundo de vibración y es como tú lo dices, Mario, estar preparado también para recibir. A mí me sucede mucho con los alumnos en la escuela de arte. Hay alumnos que vienen con unos proyectos maravillosos. Yo digo, ¿y tú estás preparado para ese proyecto? ¿Realmente tienes la capacidad para ese proyecto? Cuando él me responde que sí, bueno, demuéstralo. Y entonces cuando pasa el proyecto y lo pasa bien, o bueno, o medio bien, le ponemos proyectos más fuertes. Porque generalmente uno no está preparado para recibir esas fuerzas invisibles, que son muy poderosas. Entonces, ¿cómo terminan? Terminan como los grandes artistas, como casi todos los artistas, Pablo Picasso,
Leonardo da Vinci terminan esquizofrénicos, terminan en un manicomio. Pues son fuerzas muy intensas que no se pueden manejar y termina afectando hasta tu psique. Bueno, ese era el aporte. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, la realidad virtual es una realidad y una realidad tentadora, además. Pero justamente que se opone, porque ese es el sentido de las fuerzas adversarias, a la inteligencia cósmica universal. Entonces, ¿cómo podemos tener esas mismas experiencias que se obtienen justamente a partir de los sentidos a través de esta ejercitación? Ese es el punto y eso es lo que está realmente en juego. Antes de dar la palabra a Jorge, que hay una pregunta que hace Gisette, si el ejercicio de hacer una tarea a una hora determinada se debe tener una alarma o que te notifique la hora o debe ser por instinto, si no, no sirve la alarma. Yo debo recordarlo, porque aquí lo que está justamente en juego es la recordación. De eso voy a ampliarlo un poquito dentro de 8 días, ¿no? La capacidad de la recordación y de la memoria, porque lo que estamos ejercitando es esa gran capacidad de memoria. Tenemos la memoria, que es la memoria, digámoslo, concreta que tenemos aquí, la memoria terrenal, ¿sí? Sujeta al tiempo y a las vivencias. Pero de lo que estamos hablando de esta recordación, que comienza así de los primeros mantras de la piedra fundamental, practica recordación espiritual en lo hondo de tu alma. Y esta recordación espiritual en lo hondo de tu alma es recordar nuestra patria original. Es por recordar estas experiencias que hemos tenido antes de nacer en este mundo espiritual, pero también las experiencias que tenemos a diario en este mundo espiritual cuando dormimos. Practicar recordación espiritual tiene que ver con esa memoria, entonces entre menos nos apoyemos en ayudas externas, estamos justamente en el ejercicio. Jorge. Buenos días, maestro Mario, a todos. Yo tengo una pregunta que me llega un poco disruptiva. Eh, Rudolf Steiner tiene un tiempo después de su partida y en ese ejercicio que hizo a través de su vida, ¿hay algún indicio de su reencarnación? En el sentido de que pues viene con una práctica importante, donde ya diariamente él iba recordando, así que en su partida debe estar, pensaría yo que muy pronta su reencarnación, precisamente para seguir. Es algo que pienso, ¿hay algún indicio de la reencarnación? ¿Hay algún texto nuevo de alguien que haya llegado que podría la antroposofía estar considerando como un maestro de esas nuevas chispas que hablamos ahora en las nuevas juventudes? Mm. Se esperaría, o sea, voy a partir de este hecho, ¿no? El Steiner indicó, como también lo indica el Apocalipsis, ¿sí? Digamos, el Apocalipsis nos da algunas señales de lo que va a acontecer en el siglo XXI. Y Steiner llega a sus propias investigaciones también, como también lo hace Sergei Soloviev, que es una persona que tiene la capacidad de predicción del tiempo, igual que Tolstoy tenía esa capacidad de predicción a futuro. Y, todas estas personas coinciden en que en el siglo XXI tendrá que tener lugar la encarnación de Ahriman. Le corresponde por ley universal encarnar en un cuerpo físico. Entonces, se dice desde estas personas que han profundizado en el mundo espiritual que va a ser el momento también para que los 12 grandes iniciados, o al menos gran parte de ellos, los que no permanecen en el mundo espiritual, inspirándonos, encarnen para poder contrarrestar
el efecto que esa encarnación de Ahriman nos va a traer en el siglo XXI. Entonces se esperaría, y algunos de estos sabios antropósofos han dicho de que Steiner encarnaría en el siglo XXI y que no se espera que va a encarnar en un país importante, o sea, de primer nivel. Muy seguramente, dicen, va a encarnar en un país de tercer nivel o de cuarto nivel. Porque el trabajo, quizás, y es lo que yo imagino, como va a ser el trabajo también de Manu, no va a ser, ¿cómo se llamaría? Así como centrado en una individualidad, ¿sí? Como la tuvo el Buda o como la tuvo el Cristo, como la tuvo el Steiner en esta vida, tendrán un papel más secundario, posiblemente, ¿sí? Lo que sí es cierto es que van a inspirar a muchos, para que a partir de la inspiración de esos muchos, esta fuerza de la encarnación de Ahriman, que va a tender a necrotizar toda la existencia, pueda ser contrarrestada. Ya lo estamos viendo, transhumanismo, inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo. Ya, de hecho, ese descenso se ve con mucha fuerza desde los años 80 y él ya han dicho de que él ha intentado encarnar, y Steiner mismo lo señala, hacia finales del siglo XX. Y hay hechos históricos que lo muestran, o sea, hay gente que se ha dedicado a mirar los signos de esos hechos. Entonces, sí, ese es lo que se esperaría. Y para terminar, quiero decir algo con respecto a Steiner, porque casi nunca se menciona esto. Y yo creo que hay que hacer justicia en el sentido de la verdad, porque a veces ocultar la verdad, cuando hay una pregunta, ¿y de qué murió Steiner? Y problema intestinal, y no se dice más. Sí, tú dices, pero ¿qué problema intestinal? Una disentería, una gastroenteritis, un cáncer de estómago. ¿De qué murió? Sí, y casi nunca hay la respuesta. Lo cierto es que Steiner, las logias que lo combatían, las logias del mal que lo combatían, tuvieron una intención. Primero, que en muchas ocasiones quisieron asesinarlo, ¿no? Eso fue un hecho real. En muchas ocasiones él pidió ayuda de que lo resguardaran y lo protegieran. Cuando estaba en ciertas conferencias, él pudo vaticinar, ver con anticipación lo que iba a acontecer. Pero la realidad es que a él lo intentaron, digamos, darle un potaje, un envenenamiento para que él quedara demente, no para matarlo. Y con eso querían, al quedar demente, querían desvirtuar toda la antroposofía. Porque ya se decían que ya lo decían algunos críticos de su época, que loco, ¿no? Demente. Cosa loca lo que dice este señor. Y claro, al tratar de ese potaje, dárselo y no lo mataba, sino que lo dejaba demente, con eso se iba a hacer realmente, si hubiera tenido eso éxito, no estaríamos hablando de antroposofía nosotros hoy. Y esa fue la ofrenda, porque tal potaje se le dio. Y él resistió y luchó y lo transformó. Y pudo morir, naturalmente, pero haciendo otra ofrenda que fue vincularse con Christian Rosenkreuz y poder espiritualmente estar allí, jalonando el proceso que nos permite tener hoy en día la antroposofía. Solo puedo hasta allí comentarles, porque siempre ha sido una gran duda y un gran tema que casi nunca se habla. Esperemos a ver si Dornach este año, en el umbral de los 100 años, lo dice, pero pues esos son los hechos. Demos espacio para el trabajo artístico. Isabel entonces nos va a guiar. Gracias, Mario. El maestro Mario. Gracias. Gracias. Hola, Isabel. Hola. Gracias. Venga, pues Muchas gracias. no sé si tenemos preparado el material. Sí, yo ya tengo mi hoja. Damos un minutito por si hay que buscar algo o preparar. Vale. Vamos preparándonos. Recuerden un papel, preferiblemente hoja grande, preferiblemente crayola o lápiz de color, o lo que Eso. tengan a la mano, pero pues preferiblemente quizá unos Si buenos tenemos
Eso es, si tenemos cinta de carrocero también para pegar el folio. Cinta carrocero. Y si no, lo que tengamos. Y si no, como ha dicho el maestro Mayo, En Colombia le utilizamos decimos cinta enmascarar. eso es. Bueno, pues voy a ir un poquito rápido porque mi propuesta era como media hora, pero eso me lo he inventado yo, ¿no, Oscar? No, está bien, está bien, está bien. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Simplemente agradeceros por esta propuesta, porque hace tiempo que comprendí que el maestro aprende enseñando y cuanto más enseña, más aprende. Entonces, gracias por darme esta oportunidad para que yo pueda aprender más sobre el dibujo de formas, porque dice un libro, ¿no? que estudio, dice si comprenderás a Dios, a ver un momento, aprenderás a concebir, a ver, estoy un poquito nerviosa, ¿vale? Bueno, a Mm, través del dibujo de formas viene a decir que podemos comprender a Dios, ¿no? Experimentando el dibujo de formas. Entonces eso llamó mi atención y esa es mi propuesta, ¿no? Quiero recordar a Dios plenamente y quiero que el dibujo de formas me ayude. Entonces, gracias por esta oportunidad y os propongo pues que vayamos a a una introducción básica que es meditar unos segundos, porque la base es entrenar la mente a través del dibujo de formas. Y la propuesta que os traigo es meditación, una meditación guiada para trabajar el primer pensamiento, mejor pensamiento, y desde ahí, desde ese lugar, trabajar el punto, el centro y el círculo, la periferia. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción que es simplemente vamos a colocar el cuerpo. Es muy importante la presencia, los pies en el suelo, bien apoyados. La espalda está erguida, ni muy tensa, ni muy relajada. Las manos se apoyan encima de los muslos, hombros relajados, mandíbula relajada, boca semiabierta. Podemos tener los ojos abiertos o semicerrados. Si tenemos los ojos abiertos, que sea una mirada panorámica que repose en el espacio, no un punto fijo, sino panorámica. Y ahí simplemente vamos a prestar atención con lo que hay ahora, en este momento, con lo que traigo también, y simplemente permitirme estar ahí, sosegando el cuerpo y aquietando mi mente. Y simplemente observando este momento. Observo. Vamos a llevar la atención a la respiración. Plena atención, sobre todo las fosas nasales, si no hay ningún problema respiratorio. Pero simplemente observando y esperando. Puede ser que me dé cuenta de algo, pero no hago ningún juicio, simplemente observo y espero. Puede ser que mi mente se distraiga, me doy cuenta y rápido recojo mi mente en el foco de atención que es la respiración y simplemente respiro de forma natural y suave.
Y desde aquí vamos a trabajar el primer pensamiento, mejor pensamiento. Quiere decir que vamos a hacer un movimiento, un gesto. Primero vamos a empezar pintando el punto en el espacio y os voy a ir guiando. Entonces, antes del movimiento, vamos a permitir que surja este ejercicio que se llama primer pensamiento, mejor pensamiento. Vamos a hacer un movimiento y vamos a pintar el punto en el espacio y tiene que surgir no de la mente pensante, sino el movimiento, el gesto tiene que surgir desde un lugar natural, fresco. Entonces, cuando estemos preparados o preparadas, simplemente hacemos el gesto en el espacio y pintamos el punto. Y desde un movimiento sutil y suave vamos moviendo el punto en el espacio. Y aquí vamos trabajando también la imaginación. Solo con la intención es suficiente. Podemos cerrar los ojos, interiorizarlo también en nuestra pantalla mental. Imaginamos cómo pintamos el punto, el centro, de forma suave, rítmica, y encontrando nuestro propio ritmo en el movimiento. De ahí volvemos otra vez a la presencia, simplemente observamos y vamos a volver al primer pensamiento, mejor pensamiento, y vamos a dibujar el círculo en el espacio. Vamos a hacer lo mismo que con el punto. Tiene que surgir el gesto desde ese lugar fresco, apacible, donde no surge el pensamiento, ¿no? ¿Cómo voy a pintar? ¿Cómo lo voy a hacer? Es un acto intuitivo y vamos a hacer el círculo punto a punto en el espacio, de forma muy suave, simbólica. Vamos a ir dibujando el círculo punto a punto. Podemos cerrar los ojos y lo vamos imaginando, lo imaginamos en nuestra pantalla mental, cómo vamos haciendo esa esfera en un paso a paso, en un proceso natural, donde vamos a ir encontrando nuestro propio ritmo y vamos a empezar a hacer un círculo más fluido. Y vamos pintando en el espacio y en nuestra pantalla mental el círculo de forma fluida. Y ahora vamos a ir terminando también de forma natural para plasmarlo en el folio, si lo tenemos, y si no, pues no lo imaginamos. Volvemos otra vez a esa presencia de estar aquí ahora con lo que tenemos, con lo que traigo, cómo me siento, con mi pensar.
está bien, aceptamos lo que sea, cómo me siento. Y vamos a respirar unos segundos observando el folio. Y podemos trabajar el primer pensamiento, mejor pensamiento, desde el principio, antes de coger también el lápiz o la cera. Que el movimiento sea natural. Vamos a coger el lápiz y vamos a hacer un punto en el folio. Y de forma muy suave, muy sutil, vamos a ir girando, moviendo para manifestar nuestro punto, nuestro centro. No se trata de trabajar la forma ni de hacer una marca ahora mismo. Simplemente permitirnos que el propio movimiento repetitivo transforme el folio y surja el punto. El propio gesto nos induce al ritmo y encontramos nuestro propio fluir dentro del movimiento. No se trata de hacer un círculo o un punto perfecto. Simplemente es la experiencia y el darnos cuenta, ¿no? El observar que surge. Y ahora podemos ir terminando y saliendo también desde este movimiento, desde el primer pensamiento, mejor pensamiento, de forma natural, volviendo de nuevo a la presencia. Y volvemos a dibujar el círculo, la esfera, desde el primer pensamiento, mejor pensamiento. Y vamos a ir punto por punto, como hemos hecho antes, dibujando nuestra propia esfera. Esto es un proceso que requiere tiempo, que bueno, podemos practicarlo otro día para que podamos tener la experiencia completa, ¿no? del proceso, de cómo poco a poco, trabajando los puntos seguidos, de forma natural, va surgiendo otro gesto, otro movimiento fluido, donde puede ser que ya vaya surgiendo la circunferencia y con ello un ritmo más fluido,
Y también prestando atención a nuestra respiración. ¿Qué ocurre, no? Cuando estamos trabajando el ritmo, el dibujo de formas, ¿qué ocurre en nuestra respiración? Este trabajo nos permite conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de cosas o no. Pero es una experiencia que hay que repetirla varias veces y darla tiempo. Como no sé muy bien qué hora es para ir terminando, dentro de este movimiento fluido vamos a terminar con otro gesto que también tiene que surgir. El entrenamiento es primer pensamiento, mejor pensamiento. Vamos a hacer un movimiento muy sencillo, un vórtice puede ser, o lo que nos salga, pero vamos a cambiar ahora la dirección hacia la derecha y desde ese movimiento circular vamos a hacer un gesto dentro del círculo sencillo y volvemos otra vez al círculo. Y hay aquí, pues nada, lo que os propongo es que juguéis. Aquí vamos a trabajar la improvisación, el juego. Y bueno, podemos ir terminando y simplemente volvemos, cuando cada uno crea conveniente, pues volvemos otra vez a esa presencia que nos aporta el entrenamiento de la mente, la meditación. Y simplemente llevamos atención al dibujo. Y observamos. Observo, espero. El ejercicio es no juicio. Trabajar este entrenamiento de 3 pasos que tiene que ver con el perdón. Podemos hablar otro día de ello. Que es observar, esperar, no juicio. En el trazo que haya hecho. Y entonces ahí terminamos, pues si alguien quiere compartir una palabra concreta, ¿no? Si se ha dado cuenta de algo, un pensamiento, un sentir, pero algo concreto. Puede ser simplemente con una palabra. Meditativo. ¿Sí? Fluir, Integración. seguir un proceso. Alma. Bueno,
Muchísimas gracias, compañeros. Es la primera vez que hago esto con un grupo y en este formato, entonces para mí ha sido un reto. Mostremos los dibujos, María Isabel, estuvo fantástico, de verdad. No parece que fue la primera vez. Creo que me habías mentido, ya lo habías hecho antes. No, lo que pasa es que lo Gracias por practico. eso. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias a Gracias, vosotros. Isabel. Hermoso. Muchas gracias. Gracias. Os invito a que podamos repetirlo, ¿no? Y trabajar sobre ello. Muchas gracias, muy lindo. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias a Enhorabuena, vosotros. estar Gracias, con, estuvo con las fantástico. madres de familia del colegio, en el comedor escolar, todas muy juiciosas. Felicidades. Muchas gracias. María Isabel, muchas gracias, de verdad que fantástico. No sé, Entonces, muchas Oscar, gracias. Oscar, ¿usted nos puede hacer el favor de compartirnos los dos versos del maestro Mario, el del día y la noche? Voy a pedírselos al maestro. Muchas gracias. Gracias. Ay, Isabel, qué muchísimas maravilla, de gracias. verdad, muchísimas gracias por te lo repito, tu generosa voluntad de entregarnos, de donarnos el arte. Y Muchísimas gracias, y gracias a bueno, vos. ya es contratada, nada que hacer. Vale, vale. Bueno, ya Gracias. habla. Ya hablaremos del contrato. Gracias, maestro Mario. Gracias, maestro Mario. Gracias. Muchísimas gracias. Muy Fue lindo una encuentro. danza, fue una danza. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Liz, y buen día. Gracias, querido Bien, grupo. Bendiciones. Muchas ya para gracias. todos. Isabel, un abrazo. Gracias de corazón. Gracias a todos. Maestro Mario, muchas Muchas gracias. gracias, Mario. Feliz semana. Muchas gracias a todos. Luego.